Buenas, en este video vamos a continuar con la serie de videos que tienen como objetivo estudiar el test de independencia chi cuadrado y vamos a hablar en particular de cómo podemos modelar el test de independencia como un caso particular de lo que vimos en el video 1. Es decir, vamos a modelar el test de independencia como un caso particular de un test de bondad de ajuste con hipótesis nula compuesta o hipótesis nula que depende de un parámetro θ. Entonces, vamos a ver cuál es el contexto de este test de independencia. Vamos a considerar una muestra x1 y sub 1 hasta xn y sub n, no de una variable aleatoria, sino de un vector aleatorio, discreto, que tiene una probabilidad conjunta que está dada por un vector p, que es p sub ij, donde p sub ij es la probabilidad de que x valga un cierto xi y de que y sea igual a i sub j. Es decir, la p sub ij es mi probabilidad puntual. Entonces, podemos ordenar la muestra en una tabla, que es parecida a la tabla que vimos, que confeccionamos en el video 1, pero tiene sus diferencias. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que tenemos en la tabla. Primero vamos a ver por filas. Tenemos la x acá y tenemos los valores que toma la x, que vamos a llamarles x1 hasta xf. xf porque estamos considerando la x en filas. Y a la y vamos a dejarla variar toma los valores, i sub 1 hasta i sub c, donde c viene por columnas, porque estamos pensando a la i en columnas. ¿Y qué es lo que va a tener esta tabla? Parémonos en el n11. En el n11 es la cantidad de veces que observo en mi muestra que x toma el valor x1 y que la y toma el valor i sub 1, pero a la vez, como vectores. Me fijo en mi n vectores cuántas veces ocurre x1 e y sub 1 a la vez y lo anoto acá, en esta entrada. Hago lo mismo, por ejemplo, con este valor acá, que es el n1c. Este n1c es la cantidad de veces en mi muestra que ocurre que x toma el valor 1, x1, perdón, e y toma el valor i sub c. Y así voy llenando la tabla. Por ejemplo, este nf1 es la cantidad de vectores en mi muestra en donde la x vale x sub f y la y vale i sub 1. Y así vamos completando la tabla. Tenemos más cosas. Tenemos estos valores sigma que ahora les cuento qué son. Pero antes quiero aclarar una cosa. Esto lo podemos generalizar de una forma que no lo vamos a hacer en este video. Igual todas las cuentas que hicimos funcionan para esa generalización. Pero les voy a contar cuál es la generalización al final del video, por si ocurre en algún ejercicio y para que no crean que ese ejercicio en particular se escapa de lo que está en este video. Pero luego les cuento cuál es la generalización. Continuemos con la tabla. Estos sigmas. Bueno, en este sigma, acá, lo que voy a tener son las sumas por filas de estos valores. Es decir, este n1 punto es sumar de j igual 1 hasta c los valores de n1j. Es decir, sumo este valor, sumo este valor, sumo este valor hasta el n1c. Y le voy a llamar n1 punto. Es decir, dejo la fila quieta y sumo en todas las columnas. Por ejemplo, este nf punto, dejo la fila f fija y sumo en todas las columnas. Es decir, esto es la suma de j igual 1 hasta c de nfj.
de- repito, dejo la fila F quieta y sumo en todas las columnas. De forma análoga tenemos este que le llamé sigma, que es por filas. ¿Qué esto qué significa? Lo que voy a dejar ahora es la columna 1 fija y voy a sumar en todas las filas. Es decir, esto es la suma de i igual 1 hasta f del n i 1. Dejo la fila 1 fija y sumo en los valores de las filas. Y acá lo mismo. Esto es la suma, el n.c es la suma de igual 1 hasta f del del n i c. Bueno, y el total me tiene que dar n. Bueno, entonces, ¿qué es el test de independencia? Lo que queremos probar es si x e y son independientes. Entonces, vamos a plantear la hipótesis nula de que la probabilidad de que x valga xy y de que y valga y sub j es igual al producto de la probabilidad de que x es igual a xy y que y la probabilidad de que y sea igual a y sub j. La típica definición de probabilidad en este sentido, la probabilidad conjunta es el producto de las marginales. Bueno, P de x igual a xy e y igual y sub j le estábamos llamando P sub ij. Vamos a agregar un poco más de notación. A las marginales, es decir, la probabilidad de que x sea igual a xy y la probabilidad de y igual y sub j, les vamos a poner una notación parecida a esta que tenemos en estas sumas de acá, con los puntitos. La probabilidad de que x sea igual a xy la vamos a anotar como p sub i punto. ¿Por qué esto? Lo voy a escribir por acá. ¿Por qué esa notación? O sea, no es caprichosa esa notación. Porque la probabilidad, a ver, capaz que es mejor en otra parte para no... Lo escribo por acá. La probabilidad de que x sea igual a xy es la suma de que p sea igual a xy y de que y sea igual a y sub j. Entonces, bueno, esto de j igual 1 hasta c. Entonces esto es la suma de j igual 1 hasta c de p sub i j. Ahí va. Entonces es muy parecido a lo que hacíamos con las n's, solo que lo estamos pensando ahora con probabilidades. Bien, entonces por eso le estoy llamando p sub i punto. Voy a borrar eso para no mezclar. Y esta p de i igual i sub j es lo mismo. Le voy a llamar p sub punto j. Entonces, ¿por qué yo tenía en el título test de independencia como caso particular? Bueno, porque es un caso particular de lo que ya vimos. Porque a ver, esto me quedó colado ahí. Esta hipótesis es un caso particular de lo visto en el video 1. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que P sub ij es igual a una cierta función de un parámetro θ, que en realidad mi hipótesis es que P sub i, que P sub ij es el producto de P sub i punto por P sub punto j. Pero esto lo podemos pensar como que es una función, que el P sub ij es una función de θ, donde θ tiene estos valores, P sub 1 punto hasta P sub f menos 1 punto, y después tenemos P sub punto 1 hasta P sub punto c menos 1. ¿Por qué hasta f menos 1 y no hasta f? Porque nosotros tenemos esto, que la suma, lo voy a escribir por acá, porque la suma de los P sub i punto, si yo sumo en i, me tiene que dar 1. Entonces puedo escribir de i igual 1 hasta f.
Entonces puedo escribir el P sub F, lo puedo escribir como 1 menos la suma de los P sub Is anteriores. Entonces por eso, en realidad, mi vector P sub IJ bajo H0 solo dependería de P sub 1 punto hasta P sub F menos 1 punto, y después haciendo el mismo razonamiento para los P sub punto J, solo dependería de los valores P sub punto 1 hasta P sub punto C menos 1. Porque lo mismo, si quieren hago la cuenta, modificando algunas cositas. Lo que digo es que si yo hago P sub punto J y sumo en todos los J de igual 1 hasta C, me tiene que dar 1, porque tiene que ser es la probabilidad marginal, así que me tiene que sumar 1 también. Y entonces el último, el P sub C, me queda determinado por los anteriores. P sub punto J. Entonces por eso no voy hasta P sub punto C, sino que voy hasta P punto C menos 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que logré con esto? Que mi hipótesis nula dependa de un parámetro, y ese parámetro es un parámetro de dimensión F más C menos 2. Y ojo, es un parámetro desconocido. O sea, estamos en el mismo contexto que el video anterior. Pero lo bueno es que ya hicimos cuentas en el video anterior, entonces vamos vamos simplemente a enchufar lo que sabemos para este caso particular. Bueno, en el video anterior terminamos con un teorema que nos decía cuál era la distribución de los estadísticos, el de razón de verosimilitudes y el otro que le habíamos llamado estadístico de Pearson, bajo H0. El estadístico, recordemos cómo era la forma de esos estadísticos. El estadístico, que era menos 2 por el logaritmo del estadístico de razón de verosimilitudes, en este caso tiene esta forma. Pueden mirar el video anterior y compararlo, pero es exactamente lo mismo. Solo que lo único que puse acá es una doble sumatoria porque estamos sumando en I y sumando en J. Pero es la misma forma, lo único que cambié es eso. Y el estadístico de Pearson era este. Bien, y esto, el teorema que habíamos visto sin demostración, es que tenía distribución chi cuadrado asintótica. Acá faltó que tiene distribución asintótica. Esto es importante porque no es para todo n, sino que es con n tendiendo a infinito. Pero tiene distribución asintótica chi cuadrado con ¿cuántos grados de libertad? Bueno, en el video anterior habíamos puesto k menos s menos 1, donde k era la cantidad de valores que tomaba mi variable aleatoria, s era la dimensión del parámetro del que dependíamos bajo H0, y bueno, el 1 es un 1, no hay mucho que decir sobre el 1. Bueno, en este caso entonces, ¿qué tenemos? Este f por c es la cantidad de valores que puede tomar mi muestra. ¿Y por qué f por c? Bueno, porque el p sub ij, la i se mueve de 1 hasta f y la j se mueve de 1 hasta c. Entonces podría tomar f por c valores. Pero bueno, le restamos 1 porque hay un valor que queda determinado por los demás, porque es una función de probabilidad. Entonces este haría de veces del k que hicimos del que hablamos en el video anterior. Este f más c menos 2 es la dimensión de θ, que es, en nuestro caso, es f más c menos 2, porque θ es este vector de acá. Bueno, entonces, si nosotros hacemos las cuentas, esto nos quedaría, si hacemos fc menos f más c menos 2 menos 1, nos quedaría f por c menos c más 1, que esto lo podemos factorizar de una forma linda, que es f menos 1 por c menos 1.
Entonces, antes de seguir con las cuentas, el estadístico para testear la independencia, que ahora vamos a ver la forma bien, porque todavía no la tenemos, tiene distribución chi cuadrado, asintótica, distribución asintótica chi cuadrado, con f menos 1 por c menos 1, acá me faltó, grados de libertad. Donde f, o sea, cantidad de filas menos 1 por cantidad de columnas menos 1. ¿De dónde? De esta tabla, ¿no? De esta tabla de acá. Bien, ¿por qué digo que no tenemos el estadístico hallado todavía? Bueno, porque en este caso podemos hallar este valor de acá. Que esto no, en el caso general, que lo hicimos en el video anterior, no lo podíamos hallar porque no teníamos la forma de P sub i j, bueno, lo habíamos visto para P sub i nada más, pero en este caso sí conocemos el estimador de tita gorro y también conocemos el P sub i j bajo h0 evaluado en su estimador por máxima verosimilitud. Entonces, vamos a hacer esas cuentas. O sea, lo que vamos a hallar es explícitamente tita gorro por máxima verosimilitud, entonces vamos a obtener el P sub i j de tita gorro. Lo vamos a hallar explícitamente. Bueno, hallemos la función de verosimilitud en este caso. La función de verosimilitud también es una multinomial, como en el video anterior, pero bueno, en este caso tenemos que una doble productoria, porque tenemos los valores agrupados n11 hasta nfc. Entonces, esta es la forma de la multinomial también, solo que tenemos más entradas. O sea, tenemos como una entrada como si fuera una matriz. Ahora bien, bajo H0 tenemos que P sub ij es igual a P sub ij de tita, que es esto, P sub i punto por P sub punto j. De vuelta, la noción de independencia, que la conjunta es el producto de las marginales. Por lo tanto, la función de verosimilitud nos queda factorizada un poco distinta. Nos quedó que L de tita, de vuelta, tita son todas mis probabilidades marginales. Nos quedó así. La parte de los factoriales, n factorial dividido n11 factorial hasta nfc factorial. Y después tenemos esta doble productoria, pero ahora lo cambié. Este P sub ij, como estamos bajo H0, lo cambié por esta parte de acá, que es P sub 1 punto por P sub punto j. Bien, y esto sigue siendo elevado a la n sub ij. Ahora bien, las cosas quedan mucho más lindas cuando aplicamos logaritmo y vemos la log verosimilitud. ¿Y la log verosimilitud cómo nos quedó? Si aplicamos logaritmo a esto, bueno, nos queda este término, logaritmo de n factorial. Después tenemos una doble sumatoria de los logaritmos de los n y j factorial. Y después tenemos esta parte de acá, que es la doble sumatoria en i y en j de los n sub i j, este i sub j pasa multiplicando, por el logaritmo de los p sub i punto más el logaritmo de los p sub punto j. Bien, y podemos hacer más cuentas. Vamos a ver cómo nos queda, porque queda aún más linda, pero tenemos que hacer las cuentas. Entonces, esto es exactamente lo que ya les había mostrado. Y veamos una cosa. Esta parte de acá, a ver, vamos a arreglarlo. Eso, ahí. Esta parte de acá le voy a llamar C. ¿Por qué? Porque es una constante que no depende de mi parámetro. Que yo acá le estoy poniendo tita para que sea más escueta la notación, pero en realidad recordemos que tita son las probabilidades marginales. Entonces, como esto no depende de mis probabilidades, le voy a llamar C. Y ahora bien, esta doble sumatoria la podemos
podemos hacer la distributiva y podemos después sumar y nos queda escrita de esta forma. Primero tendríamos la doble sumatoria de los n y j por logaritmo de p sub i punto más la doble sumatoria de los n y j logaritmo de p sub punto j logaritmo de p sub punto j. Y ahora observen una cosa, acá lo que hice, acá tenemos una cantidad finita de sumandos, así que yo puedo dar vuelta el orden en que estoy sumando, y entonces voy a sumar primero con respecto a i y después con respecto a f. Si yo sumo con respecto a i primero, veámoslo, primero en este. Yo acá estoy sumando primero con respecto a j, o sea, voy a hacerlo así, digamos, esto. Si yo sumo con respecto a j primero, esto, logaritmo de p sub i punto, no depende de j. Así que esto sale para afuera de la sumatoria. Y después me va a quedar la sumatoria de los n sub ij. ¿Y qué pasa si yo hago la sumatoria de los n sub ij? Vamos a mirar de vuelta la tabla. Si yo sumo en j, lo que de j igual 1 hasta c, lo que voy a obtener es el n i punto, que es lo que obtengo acá en este segundo renglón, que es la suma de los n y j de j igual 1 hasta c, me da n sub i punto. Lo mismo con este otro sumando. Yo estoy pensando que estoy haciéndolo así, con estos paréntesis así. Primero sumando con respecto a i y después sumando con respecto a j. ¿Por qué? Porque ahora este término de acá, con respecto a i, es constante, o sea que sale para afuera de la sumatoria. Y entonces me va a quedar la suma de los n y j sumado con respecto a i. Entonces esto, de vuelta volviendo a la tabla, es como mirar uno de estos. O sea que esto me va a dar el n.j, que es exactamente lo que tenemos en este segundo renglón. Y una cosa más que podemos hacer, nosotros podemos parar acá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hallar los estimadores por máxima verosimilitud de los p sub i punto y los p sub punto j. Entonces lo que podemos hacer es parar acá y hacer plantear un problema de multiplicadores de Lagrange y resolverlo. Pero yo no lo voy a hacer así, por más que en el video anterior lo hice de esa forma. En este video lo voy a hacer de otra forma, que es poner la restricción directamente en mi función. ¿Por qué? Lo que puedo hacer es sumar. Yo acá estaba sumando de i igual 1 hasta f. Voy a sumar de i igual 1 hasta f menos 1. Y el último término, que correspondería al p sub f punto, lo voy a escribir de esta forma. ¿Por qué? Por esto de acá. Porque p sub f punto, por lo que había dicho hace un ratito, que la suma de p sub, vamos a poner un asterisco. Ponemos un asterisco acá y voy a hacer la aclaración acá. Porque la suma en i de igual 1 hasta f de p sub i punto me da 1. Entonces puedo despejar el p sub f punto en función de los demás. Y lo mismo me pasa con los j. Puedo sumar de j igual 1 hasta c el p sub punto j y esto me da 1. Entonces lo que voy a hacer es separar este sumando de igual 1 hasta f menos 1 y el último término lo hago escrito en términos de los p sub i's de igual 1 hasta f menos 1. Lo mismo hago con los j. Y me queda la sumatoria de j igual 1 hasta c menos 1
y el último término me queda escrito de esta forma. De vuelta, son simplemente porque son probabilidades. Entonces acá ya estoy imponiendo la restricción que me importa. O sea, yo lo que voy a hacer es maximizar, pero no maximizar en cualquier parte. Voy a maximizar sujeto a esta restricción. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso es imponer la restricción antes de maximizar. Bien. Si se sienten más cómodos, podrían haber parado acá, repito, y resolver por el método de multiplicadores de Lagrange. Bien. Entonces, vamos a derivar ahora nuestra función de log verosimilitud. Vamos a poner un poquito más hacia arriba, así podemos ver la función de log verosimilitud, con respecto a los p sub i puntos, y los vamos a igualar a 0. Si derivamos con respecto a los p sub i punto, mi función de verosimilitud, ¿qué pasa? Esto es una constante, por eso le llamé c, y toda esta parte de acá, toda esta parte con jotas, se me van. Solo sobreviven las partes que tienen p sub i punto. Y ahora tengo que hacer la derivada parcial con respecto al p sub i punto. Bueno, todos los p sub i, vamos a llamarles todos los p sub l que sean distintos de p sub i, cuando haga la derivada me va a dar 0. Así que lo único que va a sobrevivir es el que es exactamente n sub i punto por logaritmo de p sub i punto. Y cuando hago la derivada de eso, me queda la derivada del logaritmo, que es esta parte de acá. N sub i punto dividido p sub i punto. Y ahora después tengo esta parte de acá, que de vuelta, no, acá en este caso el argumento es distinto, porque ahora tengo una constante, que es esta n.f, y ahora tengo el logaritmo de algo, que ese algo es una función del p sub i punto. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, acá lo que nos queda es n sub punto c dividido esta parte de acá. O sea, lo que estoy diciendo es que esto lo voy a derivar de esta forma. O sea, que la derivada de logaritmo de u es 1 sobre u por la derivada de u. Donde esto es aplicando la regla de la cadena. Entonces nos queda n punto, y acá hay un error, es n.f. A ver, acá la macaneé, porque es nf punto. Esto, si están confundidos, es normal. Ahí estoy borrando mal. Es normal que se confundan en los punto F y F punto, es súper normal, me pasa todo el tiempo, así que no se sientan mal. Y acá entonces está mal, vamos a arreglarlo. Es nf punto, nf punto. Bueno, y acá tenemos lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es este menos de acá, es un menos 1. Entonces obtuve esta derivada, que esto de acá abajo, el 1 menos la suma de los p sub i, por comodidad lo voy a escribir como el p.f. Y esto son f menos 1 ecuaciones distintas, que están todas igualadas a 0. Bien, si nosotros pasamos este para acá y pasamos el p sub punto f multiplicando y el p sub i punto multiplicando, nos quedan estas ecuaciones. N sub i punto multiplicado por p sub punto f igual a n sub punto f multiplicado por p sub i punto. Y acá yo puse de i igual 1 hasta f. ¿Y por qué no f menos 1? Porque yo acá tenía f menos 1. ¿De dónde saqué la última? Bueno, la última se cumple trivialmente, porque la última sería nf punto
por P_F es igual a NF punto por P sub... a ver, acá es F punto, no punto F. F punto. Y acá lo estoy recontra mezclando, perdonen. N, acá es punto F, perdón, es F punto. F punto y acá es F punto. Y acá es F punto y acá es N F punto. Lo que decía es en F punto. Entonces lo que decía de que es puede ser fea la notación, pero bueno, intentemos seguir a pesar de la notación fea. Entonces esto era lo que estaba intentando decir, es que la última se cumple siempre, trivialmente, porque es PF punto es igual a NF punto por PF punto. O sea, es una igualdad, es una tautología. Entonces tenemos F ecuaciones de este tipo, que son de esta forma. Entonces lo que podemos hacer es, sumando con respecto a I, igual 1 hasta F, y utilizando que si nosotros sumamos de I igual 1 hasta F, N sub 1 punto, nos da N, y si sumamos de I igual 1 hasta F, los P sub I punto nos dan 1, podemos hallar que el máximo por máxima, el estimador, disculpen, por máxima verosimilitud de los P sub I punto es N sub I punto dividido N. Y es razonable, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que ¿cuál es mi mejor estimador de la probabilidad de que X valga 1? Bueno, lo que voy a hacer es agarro este N1 punto y lo divido entre el total. No es tan loco. Lo mismo con este XF. ¿Cuál es mi mejor estimador para la probabilidad de que X valga XF? Bueno, agarro este NF punto y lo divido entre el total. No es para nada loco lo que hallamos. Si quieren, deténganse en el video y chequen las cuentas con más detenimiento. Entiendo que los puntos y no sé qué pueden ser un poco traumáticos al principio. Bueno, entonces el estimador para los P sub I puntos, repito, es N sub I punto dividido N. Podemos hacer la misma cuenta porque nosotros hasta ahora solo derivamos con respecto a los P sub I puntos. Hacemos la misma cuenta con respecto a los P sub punto J y obtenemos que el estimador por máxima verosimilitud de P sub punto J es N sub N punto J dividido N. Y esto, a ver, yo estoy asumiendo que estos son efectivamente los máximos. Lo que habría que chequear es que la hessiana es definida negativa y que estos efectivamente son máximos. Esto lo voy a obviar, pero está bien, son los máximos. Tanto el P sub I punto como el P sub punto J gorro son los máximos. Entonces, después de todas estas cuentas, podemos escribir en donde habíamos puesto acá los estadísticos que habíamos hallado en el video anterior, podemos poner nuestros estimadores por máxima verosimilitud y nos quedan las cosas mucho más lindas. Lo que estoy haciendo acá es agarrar la fórmula que les estaba mostrando recién y poner nuestros estimadores. Y nos queda este estimador de acá, que vamos a recuadrarlo o pintarlo, vamos a pintarlo mejor, que es este de acá. Capaz que ese color no es el mejor porque se ve poco. Vamos a poner otro color. A ver, por ejemplo, a ver así. Bueno, más o menos. Ese es el estimador por razón de verosimilitudes, así nos queda.
Y el estimador de Pearson, si hacemos las cuentas, nos queda de esta forma, que es mucho más amigable que lo que teníamos antes. Bueno, más o menos quizá. Pero me voy a detener un minuto en el de Pearson. Esto de acá es lo que usualmente llamamos el observado. Esto lo dije al final del video anterior. Y a este es el que le llamamos el esperado. O el esperado bajo H0. Entonces, en el video siguiente, cuando hagamos el ejercicio, vamos a construir una tabla en donde tengamos nuestros valores esperados bajo H0. Entonces, en conclusión, si queremos hacer un test de independencia, de este tipo, si tenemos la tabla, esta, de valores observados, hallamos nuestro estadístico, cualquiera de los dos, el que más les guste, estos que están marcados ahí, y sabemos que tienen distribución asintótica, chi cuadrado, con f menos 1, filas menos 1, por columnas menos 1, grados de libertad. Entonces podemos compararlo con la tabla. Y ahí podemos hallar p-valores y demás. Entonces lo último, antes de terminar, es decirles cómo hacemos la generalización que les había dicho de esta tabla. Bueno, a veces puede ser que tenemos unas variables discretas. Supongamos que tenemos xy, el vector xy, donde el recorrido de x bueno, en realidad puede ser i-o, el recorrido de y es infinito numerable. Pensemos, por ejemplo, que la x es una Poisson, que el recorrido sería infinito numerable. O pensemos que la y es una geométrica, que también tendría un recorrido infinito numerable. Entonces lo que podemos hacer es particionar el recorrido de la x de esta forma. Podemos particionarlo en ciertos a sub i de igual 1 hasta f y particionar el recorrido de la y en finitos b sub i de igual 1 hasta c. Y acá vamos a hacer una unión disjunta, ¿no? Que los a sub i sean cosas disjuntas. Entonces podemos construir esta tabla. X e y. Y acá vamos a poner el a sub 1. Perdón, estamos con la y. Así que vamos a poner el b sub 1. Y acá vamos a ir hasta el b sub c. Y acá vamos a tener totales. Y acá vamos a tener el a sub 1. Y acá al final vamos a tener el a sub f. Entonces acá, en cada uno de las celdas de esta tabla, por ejemplo el N11, vamos a tener, en vez de la cantidad de elementos de mi muestra, vamos a recordar cómo definíamos el N1, era la cantidad de veces que observo x1 e y sub 1 a la vez, en como lo estábamos modelando antes. Pero ahora el N11 es la cantidad de veces que observo que un cierto x sub k y sub k pertenece a sub 1
o mejor dicho, vamos a escribirlo de otra forma. Observo que el x1, perdón, que xk pertenezca a sub 1 y que y sub k pertenezca a b sub 1 a la vez. Entonces ahora, en vez de contar la cantidad de veces que vale un valor determinado, puedo pensarlo como la cantidad de veces que observo en mi muestra que los vectores pertenecen a cierto conjunto. Entonces así puedo modelar, por ejemplo, variables aleatorias que son discretas, pero que tienen recorrido infinito numerable. Y todo el desarrollo que hicimos después nos sirve. Vamos a obtener exactamente los mismos estimadores y la misma distribución asintótica y todo. Así que podemos, bueno, si quieren, déjenme terminar diciendo cuál sería en este caso la hipótesis nula. La hipótesis nula que nos estaríamos planteando es que la probabilidad de que la x pertenezca a cierto sub i y que la y pertenezca a cierto b sub j es igual a la probabilidad de que x pertenezca a sub i por la probabilidad de que y pertenezca a b sub j. O sea, la misma idea de independencia que ya conocíamos, solo que ahora lo estamos pensando con conjuntos. Y bueno, esto era lo que quería contarles sobre el test de independencia como caso particular del test de bondad de ajuste con hipótesis nula compuesta. Más allá de todas las cuentas, reconozco que es un video técnico. Recuerden, porque es lo que vamos a utilizar para el video siguiente, que esta es la forma en la que nos quedaron los estadísticos, que tienen los dos distribución asintótica chi cuadrado. Por eso test de independencia chi cuadrado. Y bueno, esto era lo que les quería contar, así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.